Tener diabetes da mucho miedo. Y tú, que me estás escuchando, seguro que te has preguntado alguna vez, yo que tengo diabetes, ¿cuándo tengo que ir a urgencias? ¿Cuándo debo acudir a urgencias? ¿Y qué es una emergencia diabética para estar preparado y para no tener problemas? No te preocupes, porque en este vídeo te voy a dar todo lo que necesitas para que sepas cuándo debes acudir a urgencias, cuándo tienes que ir al médico y sobre todo, cómo adelantarte a todos esos problemas. Ese es mi objetivo en este vídeo. Así que, al final del vídeo, dime si lo cumplo o no. Soy Enol Sierra, experto en diabetes, y lo primero que te voy a explicar es qué es una emergencia diabética, ¿vale? Una emergencia diabética se refiere simplemente a cuando hay un desajuste glucémico, cuando hay un desajuste de los valores de glucosa en sangre, cuando hay un desajuste extremo que requiere pues de modificación médica, modificación sanitaria, ¿no? Es decir, que necesitas ir al médico para que te ajusten el tratamiento o para evitar situaciones pues potencialmente graves, ¿no? Y aquí pues es tan sencillo como tener un desajuste muy por arriba de tu glucemia, es decir, tener una hiperglucemia mantenida, grande, que luego te explico más lo que es, o al contrario, que es la más frecuente, que es tener una hipoglucemia drástica, bajos niveles de glucosa en sangre que te pueden causar problemas. Quiero que entiendas que estos desajustes se basan en desajustes grandes, ¿vale? Porque al final, si tienes diabetes, es normal que no tengas niveles normales de glucosa, porque tienes diabetes y aunque utilices tu tratamiento, pues hay que ser más laxos con esto, porque los valores normales de glucosa son por debajo de 100, entre 70 y 100, pero en caso de tener diabetes, pues hay que ser un poco más laxos. Entonces vamos a hablar de estas emergencias diabéticas de formas claras solo para personas que tienen diabetes. Entonces, si no tienes diabetes, este vídeo no te sirve, y si tienes diabetes, si tienes diabetes, este vídeo te va a servir muchísimo. Ahora te voy a explicar cuáles son las razones por las que debes acudir a un médico a urgencias. La primera es tener niveles de glucosa por encima de 250 durante más de un día, durante un tiempo. Además, de forma totalmente constante, en que no consigas normalizarlos con nada, a pesar de tomar tu tratamiento, de hacer ejercicio, a pesar de llevar tu estilo de vida. Si tienes niveles por encima de 250 y no hay manera, debes acudir rápidamente al médico porque necesitas modificar tu tratamiento farmacológico. Significa valores por encima de 250, no es porque te hayas comido un pastel, no es por el turrón, no es por nada de eso, es si tienes esos valores tan altos, es porque tienes una deficiencia importante de secreción de insulina en tu páncreas y necesitas ajustar la medicación. Necesitas ajustar tanto antidiabéticos orales para sensibilizar mejor a la insulina o como realmente pues aplicar más insulina exógena. En definitiva, tienes poco tratamiento farmacológico y eso te puede ocasionar grandes problemas en poco tiempo porque son valores ya muy altos de glucosa y esos valores pues son tóxicos realmente a nivel arterial, a nivel nervioso, y no queremos que tengas problemas. Entonces, cuando eso, no te sientas culpable por tener esos valores porque posiblemente te falte medicación y a pesar de que hagas la dieta perfecta, de que comas así todo sano y todo muy bien, pues vas a tener los niveles de glucosa igual porque tienes esa deficiencia de insulina y pues necesitas regularla con el médico, ¿vale? Así que si tu caso es este, tienes más de 250 y no hay manera de que la bajes, acude rápidamente al médico para que te actualicen un poco la dosis de farmacológica que necesitas, tanto del propio medicamento que estás utilizando, de si necesitas más dosis, menos, o en el caso de que necesites pues otro agente farmacológico que no estés utilizando o cualquier cosa, porque lo más importante ahí es que reduzcamos esos valores de glucemia para reducir las complicaciones que puedas desarrollar por tener esos valores, porque esos valores no son compatibles con la salud, no lo son, hay que corregirlos, ¿de acuerdo? Después, otro segundo característica típica por la que debes acudir a urgencias es si te pasa lo contrario, si tienes de forma constante valores por debajo de 60, de 60 de glucosa, hipoglucemias constantes, y además pues tienes muchos síntomas de hipoglucemia, temblores, y además pues has perdido también el conocimiento de forma frecuente. Entonces todo eso debes acudir a urgencias rápidamente, porque si tienes esas hipoglucemias recurrentes, que te sientes mal, que tienes mucha sintomatología, con fatiga, confusión, bueno, de todo, temblores, debes acudir a urgencias para modificar el tratamiento igualmente, porque significa que tienes un exceso de medicación. Entonces deberías acudir a urgencias rápidamente. Y aunque bueno, si tienes diabetes tipo 1, pues todo esto ya lo manejarás, pero si es constante, si es de forma constante, necesitas modificar tu tratamiento porque tienes exceso de medicación y tendrías que ir a urgencias. Y otro el tercer pilar por el que tienes que ir a urgencias es pues si empiezas a notar pues mucho dolor en el pecho, dificultad para respirar, muchísima somnolencia, mucho más somnolencia de la que solías tener normalmente. Si ves que tienes estos síntomas fuertes que no son frecuentes en ti y que han sido de repente, pues oye, pues no está mal ir al médico, porque pueden ser signos de problemas cardiovasculares severos, como puede ser signos de un infarto que puede tener cualquier persona, no por el hecho de tener diabetes. Entonces, en este caso, serían las formas en las que tú deberías acudir a urgencias. Pero antes, espera, no te suscribas todavía, o sea, no te suscribas todavía, porque ahora te voy a explicar, más allá de esto, que estos son
a nivel de síntomas que tú puedes notar en tu casa, te voy a explicar las 3 causas principales por las que la gente acude a urgencias. ¿Qué 3, digamos, complicaciones agudas de la diabetes hay? Digamos, ¿qué complicaciones agudas hay de la diabetes que te llevan a urgencias? Pero antes de nada, quiero decirte que tienes que ver este vídeo hasta el final porque hay un error muy típico, ¿vale? O sea, la gente se cree que cuando tiene una emergencia en urgencias, pues todo el mundo tiende a darle azúcar a los diabéticos, ¿vale? A darle azúcar, pero no siempre tienes un problema y te encuentras mal por tener un bajón de azúcar. Puede ser también lo contrario. Entonces, sin medirte la glucosa, sin tener ningún tipo de registro de glucemias y sin saber un poco tus marcadores, no te pongas a hacer cosas sin saber, ¿vale? Y menos si te la recomienda el cuñado de tu pueblo. Esto es importante, ¿vale? Porque vas a entenderlo ahora profundamente. Pero más allá de eso, quiero explicarte que el hecho de tener diabetes tipo 2 o diabetes tipo 1 influye bastante en esto, ¿vale? Y lo vas a ver ahora con los modos, porque en una diabetes tipo 2 el riesgo de hipoglucemia no es tan grave como en una diabetes tipo 1, que sí es más potencialmente mortal. Entonces, lo que tienes que entender es que todas las emergencias diabéticas normalmente se vinculan a la hipoglucemia, porque la hipoglucemia pues es potencialmente mortal y te puede dar un coma, un síncope de forma rápida, como tengas un exceso grande de medicación, ¿no? Entonces se suele ubicar todo mucho más a eso, porque digamos la hipoglucemia te puede poner en riesgo tu vida muy rápidamente. En cambio la hiperglucemia te daña mucho los tejidos, te daña las arterias, te daña los nervios, pero es como daños más a largo plazo. Entonces, poniendo el símil con un coche, digamos que la hipoglucemia es como caerte por un barranco hacia abajo y la hiperglucemia, la glucosa alta, es como tener un coche detrás que te está pegando golpes todo el rato y te va rompiendo la carrocería. Serían como esas dos diferencias. Ambas son importantes, ¿vale? Porque una hiperglucemia muy grande te puede causar grandes daños y ahora te lo voy a explicar para que tú tengas toda esta información y no te pase, ¿vale? Así que vamos con la primera característica típica de las personas que afrontan urgencias. Pues la primera complicación metabólica aguda de la diabetes es la cetoacidosis diabética. Aquí esto suele suceder en personas con diabetes tipo 1, bueno, en personas insulinodependientes en general. Lo que pasa en estas circunstancias es que cuando se te eleva mucho la glucosa, pues lo que sucede es que no puedes utilizar la glucosa como energía porque tienes deficiencia de insulina, es decir, no puedes producir prácticamente nada de insulina y tienes menos insulina en el torrente de la que necesitas. Y entonces, como no puedes utilizar esa glucosa como energía porque no tienes suficiente insulina, lo que hace tu cuerpo es empezar a utilizar las grasas como energía, empezar a utilizar las cetonas. Y cuando se combinan estos factores de tener los niveles de glucosa altos y elevarse las cetonas en sangre, sucede que se provoca una deshidratación. Se provoca una deshidratación y empiezas a perder electrolitos y por eso orinas mucho y bueno, tienes mucha sed y pierdes peso y todo eso, porque no absorbes bien los nutrientes y te empiezas a deshidratar porque pierdes muchos electrolitos por la orina. Y esta circunstancia lo que provoca es que se vuelva ácida el pH de la sangre y entonces es una situación peligrosa porque puedes llegar a tener un coma y es muy peligroso. Entonces para eso hay que evitar siempre valores altos de niveles de glucosa en sangre. Ya te dije que no todo era la hipoglucemia, de hecho la cetoacidosis diabética es una de los principales motivos por los que la gente acude a las urgencias y simplemente pues cuando se te eleva la glucosa de forma fuerte durante varios días, pues lo que va a pasar es que se te elevan esas cetonas en sangre. Se podrían medir las cetonas en sangre, pero hay veces que en casa no tenéis para medirlo. Pero bueno, eso es sencillo, ¿vale? No obstante, si quieres mucha más información sobre la cetoacidosis diabética, para entenderlo todo en profundidad, cómo funciona, cómo resolverlo, aquí en este vídeo, ¿vale? Aquí te dejo en esta etiqueta un vídeo entero sobre la cetoacidosis diabética. Segunda, estado hiperglicémico hiperosmolar. Aquí lo que sucede es algo parecido a lo que hemos visto durante la cetoacidosis diabética, pero es mucho más acusado. Mira, lo vas a entender ahora perfectamente. Pero ahora que has llegado hasta aquí, ahora ya sí, tienes mi permiso. Ya te puedes suscribir al canal si sientes que esta información es valiosa, que estamos aportando conocimiento aquí fresco en YouTube. Pues suscríbete, porque este es un canal donde solo hablo de diabetes, ¿vale? O sea, si no tienes diabetes no te suscribas, pero si no, yo que tú no le daba el botón, ¿vale? Entonces, estado hiperglucémico hiperosmolar. Lo que sucede es que tienes elevaciones grandes de la glucosa, tienes la glucosa muy alta, pero tu páncreas todavía segrega insulina, ¿vale? En caso típico de una diabetes 2. Entonces, como tu páncreas todavía segrega insulina, lo que sucede es que no tienes, no se elevan los cuerpos cetónicos, ¿vale? No tienes cetonemia, es decir, no tienes cetosis, ¿de acuerdo? Entonces, porque como tu páncreas sigue elevando insulina, no permite que se eleven los cuerpos cetónicos. Pero esto puede hacer que tu glucosa esté muy elevada, porque tienes mucha resistencia a la insulina. Y se eleva, de hecho, mucho más la glucosa que en el estado anterior, que en el ejemplo anterior que hemos visto. Y entonces, ¿qué pasa? Que puedes provocar una gran deshidratación, una deshidratación muy, muy, muy grande.
por eso hay pues este hiperosmolar, ¿no? Porque se produce ese cambio de sales, ¿vale? Pierdes muchísima cantidad de sales, pierdes pues muchísima cantidad de sodio, pierdes muchísima cantidad de todo, porque es que lo echas todo. Entonces es una situación peligrosa y que se debe a esa resistencia a la insulina tan grande que hay. Pero como el páncreas sigue segregando insulina, pues esto es lo que sucede. Este escenario es muy típico en debuts de personas con diabetes tipo 2, ¿de acuerdo? Y se debe muchas veces también a infecciones. Tienes una gran infección y de repente, ¡fum!, acabas con la glucosa altísima y bueno, y sin cetosis. Y es por esto, ¿vale? Entonces ahí se declara en muchas personas pues esa diabetes. Esto le ha pasado a muchas personas con el COVID o con otras infecciones como gripes o con tratamiento de corticoides, pues se empieza a ver esto y es algo muy frecuente, así que tenlo en cuenta. La siguiente es la hipoglucemia. Y la hipoglucemia es la más conocida, son bajones drásticos de niveles de glucosa en sangre y se deben principalmente a utilizar dosis elevadas de insulina, ¿vale? Dosis muy altas de insulina, o también por haber hecho ejercicio y no haber gestionado esta reducción de las dosis de insulina. Eso es algo que, por ejemplo, nosotros trabajamos mucho con nuestros pacientes, con todos los programas que llevamos a cabo, pero eso hay que tenerlo en cuenta. Y luego, pues también otra causa muy común de hipoglucemia, pues es el alcohol. Consumir grandes cantidades de alcohol pues bloquea unos mecanismos que hay en el hígado que hacen que, bueno, que no puedas activar la gluconeogénesis, que tu hígado no te mantenga la glucosa estable y que tengas mucho peligro de hipoglucemias, ¿vale? Entonces, lo dicho, no obstante, si quieres aprender mucho más sobre la hipoglucemia, y no sobre la hipoglucemia, sino sobre el alcohol y el mecanismo que tiene el alcohol en esto de la diabetes, te dejo por aquí en las tarjetas otro vídeo hablando sobre el alcohol, una clase completa donde tienes información muy extensa sobre esto. Y estas son las principales características, no solo por las que tú tienes que ir a urgencias, que tienes diabetes, sino porque la mayoría de personas acaban en urgencias. Espero que te sirva mucho. Sobre todo, antes de acabar, quiero decirte que con esto puedes prevenir muchísimo, ¿vale? Vas a prevenir muchísimos problemas que te pueden suceder y es importante que tengas esta información. Estate tranquilo porque no va a pasar nada y es algo que a partir de ahora, ya que estás suscrito al canal, que ya contamos contigo, pues vas a aprender mucho más sobre todo esto. Y además de esto, ya no quiero que te quedes solo con los peligros, hay que ver, qué agobio, ¿no? Qué miedo me da la diabetes. Estate tranquilo, porque si quieres aprender también estrategias que reducen el índice glucémico y que te permiten bajar la glucosa y tener la diabetes más controlada, ¿vale? Y que no te pasen estas cosas, pues te lo dejo en este vídeo, ¿vale? Lo tienes aquí y nos vemos pronto. Haz clic para vernos en el próximo vídeo. ¡Chao!